Este encuentro forma parte de una serie de encuentros que estamos haciendo en colaboración con el Club de Bordado y la Ruta de Clima, como parte de un proyecto que nombramos Hilando Justicia Climática, en donde, bueno, vamos a estar hablando un poco de diferentes aspectos relacionados con el cambio climático. De parte de la Ruta de Clima, estamos aquí presentes, bueno, mi persona, Helen Gutiérrez, Valeria Román y Rosa Vázquez. Y de parte del Club de Bordado están aquí Noelia Guzmán, Ania Durán y Priscila Maroto. Entonces, bueno, esas somos nosotras, las caras detrás del proyecto. Y bueno, estos encuentros fueron pensados y modelados en base un poco a los encuentros que llevan haciendo el Club de Bordado, en donde se borda de manera colectiva, en diseño compartido, y bueno, específicamente dentro de este proyecto vamos a estar bordando cosas relacionadas con el cambio climático. Y como recordatorio, durante el primer encuentro, abordamos las bases y generalidades sobre el cambio climático. Entonces fue un poco como una introducción a todo lo que tiene que ver con cambio climático. Y en este segundo encuentro vamos a profundizar algunos conceptos relacionados con justicia climática y cómo se relaciona con el género y el feminismo. Y a modo recordatorio, el tercer encuentro va a ser sobre participación y está programado para el 15 de mayo. Y el cuarto encuentro va a ser sobre daños y pérdidas y va a ser el 17 de julio. Los dos van a ser a las 2 p.m. hora Costa Rica. Entonces, bueno, ahora sí, fin de corte comercial. Tal vez antes de comenzar, así como las dinámicas, bueno, si se va uniendo más personas, tenemos inscrita, creo, la última vez que me fijé, 47 personas. Entonces, no sé si se van a unir todas esas personas, pero si eventualmente llegamos a ser más, para no, digamos, hacer esta una sesión de muchas horas, entonces que tal vez si quieren participar, entonces les vamos a pedir que levanten la manita, que tal vez Rosa me pueda ayudar porque yo casi nunca levanto la mano. Creo que es dándole, ay, no sé dónde se hace eso. Y si Me quieres, parece que es métela a escuchar. En reacciones. reacciones, ajá. Ok, sí, si pueden levantar la manita. Si llegamos a hacer ya como muchas aquí en esta sesión, para poder hacer esto un poco más dinámica. Ok, bueno, entonces voy a comenzar por compartir mi pantalla. Tal vez, Helen, mientras vos vas compartiendo tu pantalla, queremos saber de las personas que nos acompañan el día de hoy, quiénes saben bordar. Entonces les va a aparecer una pequeña votación. Mientras Helen va acomodando su pantalla, les va a aparecer justo también en la pantalla, pues, ya mismo. Okay. Listo. Aquí estoy compartiendo. Pensando un poco en la sesión pasada y como abordamos conceptos de cambio climático, nos dimos cuenta de que hubo algunos conceptos que realmente no explicamos muy bien y uno de esos fue justicia climática. Y cuando en general, cuando hablamos de cambio climático, son muchos términos técnicos y hay muchos tecnicismos, entonces como que para no, digamos, entrar mucho en lo teórico, a mí me gusta presentar esta dinámica que vamos a hacer porque es como una forma un poco más empírica de entender qué significa la justicia climática y pues cómo se demuestra en la vida real. Entonces, les voy a compartir un link, que es este, y les voy a pedir un favor. Espera el chat, no lo encuentro. Acá. Ay, Dios. A veces Zoom no es como lo más amigable para usar. Ok.
bueno, se lo voy a pasar a Rosa mejor porque no me está saliendo en chat. Y ella lo va a compartir en el chat. Lo que yo les voy a pedir es que ingresen a este link y cuando llegan a esta pantalla, que van a ver un montón de cuadritos aquí, lo que les voy a pedir es que en cualquiera de los personajes, no importa cuál, donde dice agregar comentario, que pongan su nombre y lo agregan ahí. Y sí voy a pedir que al menos una persona por personaje. O sea, si somos más que 13 personas, que hay 13 personajes, está bien. Si se duplican en algunos, pero me gustaría que hubiera al menos uno por personaje. Entonces, ahí les voy a dar unos minutos para que se vayan apuntando y luego ya comenzamos con la actividad en sí. Y si alguna, no sé, no puede o así, me avisan y podemos apuntar sus nombres en el Padlet también. Ok, bueno, no sé si ya todas se pudieron anotar. Ok, bueno, esta dinámica está basada en un caso ficticio que está bastante basado en el caso de Costa Rica, en un humedal que tenemos al norte, pensando como en las injusticias que pasan ahí. Construí digamos, este país ficticio. Entonces, la actividad, bueno, antes de entrar a qué es Parata, les voy a pedir que tengan a mano, ya sea un papel con el lapicero rojo o el pedacito de tela con el hilo rojo o cualquier otro color que prefieren. Y si quieren lo pueden hacer en el diseño de Priscila, pero si no lo pueden hacer aparte y les voy a pedir que lo hagan en un circulito. De modo que lo que les voy a ir pidiendo es que hagan puntadas dentro de ese círculo para ir llenándolo con este color. O no, dependiendo de cómo evolucione la historia. Entonces, Parata es un país pequeño, está ubicado en un istmo. Un istmo es como un pedazo de territorio como estrecho, como Centroamérica, que conecta a dos pedazos de territorio más grandes. Está situado en la convergencia de continentes y entre dos mares, lo que lo hace más vulnerable a los cambios en el clima que se están experimentando ahora. Pueblos indígenas poblaron esta zona hace miles de años, antes de la colonización española, y después de la llegada de los españoles, los pueblos fueron sometidos a procesos violentos de colonización e imperialismo. La colonización se caracterizó por actividades extractivistas, donde se minaba y sembraban plantaciones extensas de caña de azúcar. Dichas actividades se impulsaron a través de la esclavización de personas africanas, y tras de su independencia, hace 200 años, esas actividades extractivistas continuaron en Parata bajo el control de 5 familias poderosas. La esclavización se frenó con la independencia y en Parata existe una población grande de descendientes de las personas esclavizadas. En el siglo XX, en Parata predominaron actividades agrícolas de monocultivos y en particular el banano. A mediados del último siglo, una sola empresa transnacional se adueñó de un 80% de estas extensiones agrícolas, por lo cual esta tuvo mucho poder político en el país. La población de Parata es muy diversa y se encuentra en la convergencia de dos continentes, por lo tanto alberga muchos migrantes que han huido de violencias en sus propios países.
El país está dividido en dos regiones, al este y al oeste. Al este se ubica la capital y ha sido el sitio de crecimiento urbano explosivo. Además, al ser un centro de comercio e industria, concentra la mayoría del capital económico del país. En esta región se concentra una pequeña élite y poco más de 3/4 de la población es blanca mestiza. Al lado oeste del país se concentra la mayoría de los recursos naturales del país, pero en términos de apoyo e infraestructura ha sido casi abandonado por el gobierno central. En esta región se concentra la mayoría de la población migrante y descendientes de personas esclavizadas. En la región oeste se encuentran ecosistemas endémicos, es decir, únicos, de alta biodiversidad. Uno de los más importantes es el humedal más grande del país, y este funciona como un hábitat y como un corredor biológico para muchas especies de la región. Un corredor biológico funciona como, bueno, valga la redundancia, un corredor que conecta diferentes ecosistemas y permite a los animales pasar entre los ecosistemas. El humedal almacena agua durante la época de tormentas, por lo que es una fuente importante de agua para los pueblos locales durante la temporada seca. Además, el humedal tiene un efecto amortiguador a las tormentas y reduce la incidencia de inundaciones en la región. A pesar de su importancia ecológica y cultural, está siendo amenazada por las actividades extractivistas que se generan en la zona. Los residentes de la región oeste han observado cómo las actividades de monocultivo y minería han degradado a los ecosistemas locales, impactando sus formas de subsistencia tradicionales y su bienestar. Entonces, bueno, eso fue como a modo de introducción en donde están situados sus personajes. Lo siguiente que les voy a pedir es que ingresen de nuevo al Padlet, acá a esta pantalla, y donde ustedes se apuntaron en los personajes, les voy a pedir que leen, digamos, la descripción que les puse ahí y que se metan un poco en su personaje. Entonces, pueden pensar en todas estas interrogantes, no tienen que, digamos, dar detalles sobre todo, pero es que para que empiecen a adentrarse en lo que, cómo es su personaje y cómo piensa, qué hace. Entonces, bueno, es un poquito de roleplay aquí, pero les voy a dar tal vez unos 3, 4 minutos y volvemos a la dinámica. Entonces lo anotamos ahí, en el... Lo pueden anotar ahí o lo pueden anotar aparte. Ok, como quieran.
¿Cómo van con sus personajes? ¿Necesitan un minuto más o vamos bien? Vamos bien. Ok. Bueno, vamos a la siguiente entonces. Ok. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes van a adentrarse en su personaje. Yo voy a leer una serie de enunciados de diferentes situaciones que van a pasar en Parata. Y ustedes van a reaccionar de acuerdo a cómo ustedes creen que reaccionaría su personaje. Y para cada enunciado, su reacción se va a visualizar mediante una puntada que hacen con el hilo rojo dentro del círculo o en el diseño que les dio Priscila. O si no tienen tela o lo quieren hacer en papel, lo pueden hacer en papel con un lápiz dentro de un circulito. Y poco a poco vamos a ir llenando el círculo con puntadas o no, dependiendo de la situación. ¿Ya claro? ¿Hay alguna duda? Me perdí con lo del círculo rojo yo. Ok. Bueno, si pueden hacer un círculo o lo pueden hacer en el diseño, yo les voy a decir un enunciado y de acuerdo a cómo ustedes creen que van a reaccionar su personaje, van a hacer una puntada. Yo les voy a ir diciendo cuándo pueden hacer la puntada. No sé si me expliqué mejor. Hay que hacer un círculo entonces. Sí, sí, sí. Sí. Ok. Entonces, el primer escenario es el siguiente. Es un día normal. En su tela o en el papel, indicar si el calentamiento global o la crisis climática afecta su vida cotidiana, con una puntada cualquiera. Ok, ¿ya todas hicieron la puntada? Ok. El siguiente escenario, Parata se encuentra en un estado de estabilidad económica por el momento. Marcar en su tela o papel si usted está preocupado o preocupada por el futuro de sus hijos. Okay. La siguiente. Debido a las restricciones presupuestarias, el gobierno recorta los fondos para su programa de asistencia social. Indicar en su tela o papel si esos cortes le afectan a usted personalmente. Y si no le afectan, entonces no hacen la puntada. Siguiente. Y me dicen si voy muy rápida. Escucha rumores de que se avecina un huracán en los próximos días. Marcar en su papel o tela si no le alcanza para comprar la comida básica para alimentarse a usted y su familia en este momento. Y bueno, si no le afecta, entonces no hacen la puntada. La tormenta se acerca. Marcar en su tela o papel si no tiene el dinero para invertir en la construcción de algunas defensas que lo protejan contra la posible tormenta. Okay. Los medios informan que la tormenta será grande. Indicar en su papel o tela si no tiene suficientes recursos para mudarse temporalmente a un lugar más seguro.
Es un día antes del huracán. El gobierno anuncia que se debe evacuar, pero no tiene capacidad para ayudar a las personas a moverse y las organizaciones locales no tienen la capacidad para hacerlo. Marcar en su papel o tela si usted no puede alejarse del área en riesgo y evacuar a usted y su familia. El huracán aterriza. Es enorme. Todo el mundo ha sido afectado, ya sea personalmente o conoce a personas que han sido afectadas directamente. Entonces, todos y todas deben marcar una puntada en su tela o papel. A raíz de la tormenta, los precios de construcción se disparan. Marcar en su tela o papel si no tiene el dinero para reconstruir su casa o construir una casa nueva, pagando aproximadamente 1.5 veces más de lo normal. Siguiente. Debido a las inundaciones, el acceso al agua potable es más difícil de lo habitual. Marcar en su tela o papel si no tiene el dinero para asegurarse de que puede abastecer a su hogar con suficiente agua para usted y su familia. Con aguas estancadas por las inundaciones y residuos acumulándose en el espacio público en todo el país, las enfermedades se dispersan rápidamente. El sistema de salud público ha superado sus límites, pero sigue con una función limitada. Marcar en su tela o papel si no puede acceder a los servicios de salud públicos, servicios de salud privados en caso de enfermarse y debe acudir a los servicios de salud pública. Y por último, meses después, la capital se ha recuperado, pero la mayoría de las zonas rurales no se han recuperado totalmente y muchas comunidades aún carecen de servicios básicos. Además, dado el golpe a la agricultura local, el precio de la canasta básica ha duplicado. Marcar en su papel o tela si no tiene acceso a servicios básicos y no tiene suficientes recursos para alcanzar pagar la canasta básica. Bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla un momentito y les voy a pedir a todos y todas que enciendan su cámara un momentito y levanten su papel o tela o lo que usaron para ver, digamos, cómo está la situación con todas las personas. Mi círculo era muy grande, pero bueno, ahí está. Okay. Un poco lo interesante, ahí tenemos a Jimena. Me encanta cómo lo hiciste sobre la foto. Un poco lo interesante de esta dinámica es ver como las diferencias que pueden reaccionar diferentes personas de acuerdo a las condiciones pues que se presenten en sus vidas diarias. Entonces, lo que me gustaría hacer ahora es que, bueno, cada persona comente, tal vez podamos durar dos minutos por persona y que explican un poco quién era su personaje y cómo se sintieron durante estas situaciones. Y bueno, ahora es a lo libre.
Yo puedo empezar. Gustan. Bueno, mi personaje era una persona migrante, entonces, pues un poco tratando de ponerme en los pies de esta persona, eh, pensando que tal vez no es una persona que migró por gusto, sino por necesidad, que probablemente al estar en un país pues que no es el propio, no cuenta obviamente con los privilegios o tal vez como los derechos que una persona, digamos, de ese país sí tiene, por lo tanto, pues tiene dificultades para accesar como a servicios básicos, a un trabajo con un pago al menos digno, pensando un poco en la situación de muchos migrantes al menos en Costa Rica, que si tienen la oportunidad de conseguir un trabajo, pues a veces también las personas abusan y entonces te contrato, pero no te pago, digamos, un seguro, te contrato, pero te pago menos por más horas de trabajo. Entonces, todas esas cosas también llevan a que una persona que migra en esas condiciones, pues su condición de vida también sea difícil, eh, por obviamente venir a buscar, digamos, una mejora en las condiciones de vida, pues mi personaje vive en la zona, digamos, urbana, que es, digamos, una zona donde podría accesar o acceder a mayores fuentes de empleo, eh, pero obviamente también como las condiciones económicas se le dificultan, entonces pues tiene que también vivir en las zonas marginales, digamos, de la capital, que sería como lo más económico para acceder a un alquiler, por ejemplo. Eh, entonces también eso trae como toda una serie de situaciones en su contexto social, diario, y por supuesto que en una situación como de la llegada de un huracán, mi personaje se siente preocupado por esa incertidumbre, por la falta de acceso a un lugar donde resguardarse, por la falta de acceso a poder comprar materiales para que no se dañe demasiado su casa y por la incertidumbre de no contar como con ese respaldo que a todos nos gustaría tener en caso de una emergencia. Entonces, bueno, más o menos esa fue mi experiencia. Gracias, Priscila. Y creo que resaltaste un punto importante que son pues, los privilegios y cómo se distribuyen de manera desproporcional entre las poblaciones. ¿Y alguien más quiere comentar su personaje? ¿Yo puedo hacerlo? Dale, Jen. Gracias, Helen. Gracias por invitarme. Escogí un personaje que lo veo muy en mi país, en Colombia, y mientras hacía el ejercicio del hilo rojo y de como personificarme en la persona, valga la redundancia, escribí algo. Estoy en un dilema. Quiero estudiar, pero también necesito ayudar a mi familia. Tengo 4 hermanos, vivo con mis padres y mis abuelos. Ir a la escuela me cuesta mucho esfuerzo físico y mental. Físico porque debo caminar por 1 hora encontrándome con un camino difícil y peligroso. Mental porque mientras estudio sé que mi familia me necesita. Necesitan de mi mano de obra para trabajar y esto para sobrevivir. Comemos lo justo cada día. Mis padres trabajan en el campo. Siento que me divierto en el campo, pero cuando me quedo en casa extraño la escuela. Cada día hay más problemas para cosechar. El clima cambia, el crecimiento de los cultivos cambia, el uso de químicos en otras granjas nos genera competencia. Tengo angustia, miedo, expectativas y ante esta catástrofe creo que lo mejor es dejar de estudiar y quedarme en casa. Me tocó bastante este asunto porque bueno, los niños y los jóvenes, y todos en nuestro país también sufrimos muchísimo por la violencia humana y también eso sobre la naturaleza, ¿no? Lo que los seres humanos hemos hecho en ella y se nos revierte. Pero evidentemente desde la comodidad de mi casa, desde la ciudad, nunca hubiera podido entender lo que sufren los estudiantes, las personas con las que yo trabajo que están en el campo. Entonces, el ejercicio me tocó muchísimo. Muchas gracias a todas. Gracias, Jenny. Gracias por compartir. ¿Alguien más?
Voy yo. Dale, May. Hola. Bueno, a mí me tocó una mujer campesina que vive en el oeste, en comunidad y que tiene como una casa, bueno, como hecha con materiales tradicionales y toda su economía se basa en función de lo que cultiva en su pequeño terreno, así que es como lo peor de lo peor, una catástrofe así, porque em, se termina un poco todo, ¿no? Y como que también pienso en mi personaje y pienso en que es una mujer, con todo lo que significa esa carga en relación al hogar y a los cuidados y a intentar como de alguna manera eh, acompañar o en una situación así, social, pero también es como una, digo, es una situación de donde quizás no hay tanta salida, ¿no? Como que la posibilidad de dejar la casa creo que es como una de las últimas para este personaje que vivió ahí, que su casa y su tierra es todo, y significa todo. Pensaba en esta pregunta de las vacaciones. ¿Tiene vacaciones? Entonces yo pensaba, bueno, quizás lo más parecido a las vacaciones cuando el clima se pone feo. Pensaba muy como Argentina, ¿no? Y digo, bueno, quizás allá, no sé, época de lluvia, ¿no? ¿Qué tanto? Pero se trabaja otra cosa, ¿no? Como no tiene vacaciones, está cuidando la tierra, los animales, todo lo que implica, todos los cuidados que implica no solo la familia, no sé si lo tiene, asumo que tiene una familia, una unidad familiar, no importa si tiene hijos o no, pero asumo que tiene animales y bueno, esto significa un poco como, eh, no sé qué tanto recursos, si no es lo social o la comunidad que pueda colaborar, puede haber. Incluso recursos más, no sé si culturales, pero sí de esto, el lugar de privilegio, la posición del sector social como para poder resolver la emergencia. Gracias, May. Bueno, ahí mencionaste un tema interesante que es el tema del trabajo de cuidado, que vale, y bueno, consta aclarar que yo no soy experta en eso, sino vale, pero el trabajo de cuidado es algo que predominantemente se le asigna a la mujer y se le ha asignado a la mujer históricamente. Y es un trabajo del cual básicamente no hay descanso. Entonces, sí, o sea, como empezar a pensar, bueno, si tiene vacaciones o no, si tiene tiempo libre para pensar en otras cosas o no. Eh, Empiezan como a evidenciarse estas diferencias que se pueden dar entre diferentes personas. Y bueno, siguiendo con la reflexión, no sé si alguien más quiere compartir su personaje. Y bueno, si no, aquí, bueno, creo que de estos personajes que ya compartieron, creo que podemos ver de que, pues, en esta dinámica hubo diferentes personajes con diferentes situaciones de vida, que viven bajo diferentes condiciones y que todo esto entra en juego cuando se enfrenta a un suceso como es este huracán del caso. Entonces, tal vez retomando un poco lo que dijo Noelia sobre el privilegio, me gusta también como que esta dinámica nos haga reflexionar a como nuestros privilegios, qué tipo de privilegios están presentes en nuestras vidas, qué tipo de privilegios no vemos en nuestras vidas cotidianas y cómo nuestras vidas tal vez difieren de otras personas. Hay un personaje que me gusta meter en esta dinámica, que es la de una estudiante de 18 años que está empezando a la universidad. Es como un personaje que yo creo que muchas personas se pueden identificar porque es como es, no sé, es como la más, tal vez la que más uno ve
en su vida diaria. Bueno, no sé, al menos en mi caso fue algo que yo presencié, porque yo soy de clase media, si bien no me considero como blanca, gozo de privilegios como de la clase media, pude ir a la universidad, pude tener una educación muy buena. Entonces, como que al incluir este personaje también me gusta porque siento como que le das a uno pensar en, pues, que mi situación, por mi situación de vida, tal vez yo no presencio tanto los impactos del cambio climático, pero igual ahí están, igual va a suceder y por mi posición, pues, trato de ayudar de las formas que puedo. Y bueno, no sé si alguien más quiere hacer como algún comentario de cómo se sintieron, o sea, ya fuera de su personaje, cómo se sintieron haciendo esta dinámica. O más bien, cómo vieron sus experiencias diarias reflejadas en esta dinámica. Esto que decís vos de la niña de 18 años, muy el momento así como decisivo de la vida, qué voy a hacer de mi vida, que también Jenny lo decía un poco, también es un cuestionamiento muy de cierto sector de clase, ¿no? Como bueno, realmente me puedo dar el lujo en otros grupos sociales esa pregunta está como, ya está respondida, digamos, ya se sabe qué van a hacer, ¿no? Digo, seguramente los hijos de mi personaje, si los tiene, que vamos a suponer que los tiene, van a trabajar la tierra, ¿qué van a hacer? Cuidar la casa, cuidar el terreno. Pero a mí me parece re triste hablar de todo esto, re bajonera. Pero bueno, no sé, acá en Argentina justo está pasando como algo muy terrible con los incendios y nada, está bueno el ejercicio de los personajes, es como un súper recurso, porque es como ponerte medio en personaje, pero, sí, pero más como intentar pensar desde otro lugar, ¿no? Como la situación, ¿no? Si tuviese que estar ahí, qué locura, como qué haría, no sé, está bueno. Y en mi caso pienso exactamente igual, como que es una bonita oportunidad como porque uno puede, uno puede decir que uno es empática, por ejemplo, y uno puede decir como que puede entender la situación de una persona, pero no es lo mismo como realmente hacer como ese ejercicio de intentar de verdad ponerme en los pies de este personaje, de esta persona, y ya sentarme realmente a imaginar como todas estas cosas que le podrían pasar a este personaje que en este momento a mí con mis privilegios pues no me pasan. Entonces realmente ahí uno sí puede como sentir, porque obviamente es como la sensación, pero nunca va a ser como experimentarlo realmente, pero por lo menos uno sí tiene como la oportunidad de sentir, porque ahora cuando mencionábamos como lo del huracán, bueno, esa angustia, el no saber qué voy a hacer, cómo me voy a proteger, qué va a pasar, qué voy a hacer mañana, pues uno, al menos yo nunca he sentido como ese vacío en el estómago de decir como, ¿y mañana qué vamos a hacer? O sea, si no tengo a dónde escapar o si no tengo a dónde esconderme, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué me depara? Digamos, una siempre por lo menos ha tenido una estabilidad en su vida, lo cual es un privilegio enorme, pero creo que es un bonito ejercicio justamente para entender que obviamente mi condición dista mucho de la condición de otras personas y que es importante como también entender eso, ¿no? Entender que todos estamos en condiciones distintas y que pues es importante como tener esa empatía para con las demás, para con los demás y de esa forma como también tratar de, supongo, querer más, como encontrar soluciones a esos problemas, como cómo hacemos para que todas las demás personas como que puedan sentir esa calma que yo siento si pensara que algo así como un huracán va a llegar a mi comunidad, que yo sé que personas de mi misma comunidad probablemente no sientan como esa calma, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustó mucho el ejercicio y sí me hizo como sentir como esos miedos, como ese no saber
qué es que sigue al pensarme, digamos, siendo esta persona. Entonces, me gustó mucho. Bueno, me alegro que les haya gustado la actividad. Eh, y bueno, como pudimos ver, esto fue como un pequeño pantallazo de algunas de las cosas que pasan o que ya están pasando gracias al cambio climático. Y bueno, aquí fue como muy obvio el huracán, o sea, como un evento muy puntual, muy fuerte y toda la cosa. Pero me gusta como recalcar que el cambio climático también se manifiesta de otras formas. Los impactos climáticos no son solamente, bueno, que viene un huracán y causa destrozos, sino que también lo podemos vivir como, por ejemplo, en el norte de Costa Rica y en el norte de Centroamérica tenemos el corredor seco, y allá ya se está viviendo muchísimo los impactos del cambio climático a través de sequías muy prolongadas de varios años, en donde los agricultores pues ya han tenido que desechar varios cultivos, se les han muerto, incluso ha disparado los patrones de migración, entonces ya hay más personas que se han tenido que movilizar, porque pues ya su forma de vida no es viable en estas condiciones que se están dando. Entonces, o sea, no es como, a veces, y digo, bueno, a veces el cambio climático, por ejemplo, se pinta de desastres muy puntuales como el huracán, porque es como, siento como que es más fácil, como, bueno, no sé si la palabra es romantizar, pero como más fácil evidenciar lo que está pasando, pero también es una cosa que puede ser silenciosa de todos los días. Y bueno, el cambio climático se siente en todo ámbito de la vida, no es solo en lo físico, sino también en lo emocional, en la salud, en el agua, en los ecosistemas, en todo ámbito de vida. Y constituye una cuestión de derechos, el derecho a vivir una vida plena sin la amenaza del cambio climático y sus impactos y la destrucción ecológica. Y la justicia climática precisamente cuestiona esta distribución desigual de impactos y cargas generadas por la crisis climática, y además también como que es un buen marco para ayudar a nosotros también empezar a cuestionar, bueno, cuáles son las responsabilidades de todas las personas, de los países, de las empresas, qué soluciones se pueden dar, quiénes se están beneficiando, qué tipos de beneficios podemos sacar de esto. Y este caso en particular ejemplifica que la desigualdad predomina en el cambio climático y que no todas las personas son impactadas de la misma forma ni con la misma gravedad. Y esto, bueno, a esto urge analizar desde una perspectiva interseccional, de interseccionalidad, que básicamente toma en cuenta las diferentes opresiones que ejercen sobre la vida de un individuo o de una comunidad y que nos ayuda a comprender cómo podrían ser afectados por el cambio climático en esta instancia. Y bueno, cabe destacar que el cambio climático no pasa en un vacío, sino que está sucediendo a la misma vez que pasan un montón de otras cosas en nuestras vidas. Entonces, o sea, nosotros no somos seres unidimensionales, pertenecemos a un sistema más global, en donde hay un montón de factores en juego y donde el cambio climático viene a incidir y pues interactuar con esos diferentes factores. Y bueno, por último, el cambio climático nos impulsa a cuestionar no solamente, o sea, las responsabilidades, quién es responsable, sino también por las soluciones y nos ayuda como a empezar a cuestionar, bueno, cuáles son nuestros derechos, cómo se están distribuyendo los impactos y las cargas del cambio climático, quiénes están tomando las decisiones, cuáles perspectivas estamos priorizando y a quiénes estamos silenciando cuando hablamos de cambio climático. Entonces, bueno, estas son como algunas de las cosas que yo pienso cuando hablo de justicia climática.
Y bueno, aquí cierro esta dinámica y le paso la palabra a Vale, que va a transicionar el tema a, bueno, qué tiene que ver el género con todo esto que venimos hablando. Gracias, Helen. Y bueno, gracias a todas. Qué gusto tenerlas aquí. Y bueno, les voy a leer una corta historia. Señora Teresa. Estaba sentada en su cocina junto a su esposo. Cenábamos. La señora Teresa ponía algunas tortillas en el comal. Ella nunca se sentaba a comer hasta que su esposo acabara. Ese señor, como ella llamaba a su esposo, me comentaba cómo... Ay, perdón, se abrió la pantalla de compartir. Ese señor, como ella llamaba a su esposo, me comentaba cómo era su comunidad hace unos años atrás. Todo eran milpas, decían. Todos teníamos milpas. Las milpas estaban en el cerro. Teníamos que subir el cerro a cultivar y bajar el maíz. También teníamos pequeñas milpas aquí, se refería a su traspatio. Ahora, decía muy contento, casi todos tenemos orégano. Poquito, pero tenemos. Sus 192 habitantes en esta comunidad a 9 horas de la Ciudad de México sembraban todos y todas orégano. Yo ya conocía la historia. Las señoras de la comunidad ya me habían contado la otra cara. Hace unos 30, 40 años atrás tenían milpas para su subsistencia. La milpa es un sistema agrícola que aprovecha la tierra para sembrar varios productos que acompañan al maíz. Pero bueno, pasaron un montón de cosas. Entró Salinas al poder y con él el neoliberalismo brutal que dio prioridad a las corporativas extractivas y empobreció a las y los campesinos, que tenían pequeñas parcelas y que eran la base del campo mexicano. El empobrecimiento del campo mexicano obligó a muchos y a muchas miembros de la comunidad a migrar a la ciudad y a Estados Unidos. Muchas de las redes de supervivencia social tan importantes para los campesinados se rompieron y la población se envejeció. La milpa dejó de ser una opción práctica, entre comillas, en este nuevo orden. Y agentes externos a la comunidad les convencieron de entrar al mercado del cultivo del orégano. La asamblea de la comunidad, que estaba conformada por hombres, decidió entrar en este modelo productivo. Ya no había nadie que subiera los cerros por el maíz. Los efectos adversos del cambio climático también entraron en escena, pero de la mano con todos estos procesos sociales, políticos y ambientales. En esos 40 años hubo cambios en las lluvias, y el desmonte para producir orégano también provocó una subida en la temperatura de la comunidad. En verano, mucho más intenso que antes, ya no pueden regar sus cultivos, y cada vez las señoras tienen que ir más lejos para recolectar plantas comestibles y medicinales que son tan importantes para una comunidad que se encuentra a 40 kilómetros del hospital más cercano. Walmart controla los precios del orégano. El kilo de orégano se vende a 120 pesos mexicanos, es decir, a unos 3.600 colones, pero el precio ha llegado a bajar incluso 1.800 colones. Es un cultivo que depende de las condiciones climáticas, que ahora son inestables, por lo que se cosecha entre 1 o 2 veces al año cuando hay suerte. Ese señor me explicaba muy emocionado sobre el orégano. Yo le pregunté si todavía sembraban maíz. Él me dijo que sí, que él produce un poco de maíz en el traspatio para el consumo de los animales, pero yo me refería al maíz para el consumo humano. Me dijo que era muy costoso producirlo, que salía más barato comprarlo. Ese señor terminó de cenar y se retiró. La señora Teresa se sentó al fin a comerse sus taquitos. Volteó a ver hacia afuera, se acercó mucho a mí y me dijo casi en un susurro y con resentimiento en su voz: sí, pero el maíz que uno sembraba rendía más que el que uno compra y era mucho más bueno. Cuando se cerró la puerta del cuarto, la señora Teresa me contó que ahora el maíz había que comprarlo junto con otros productos básicos que crecían en la milpa. Por ejemplo, los frijoles o las verdolagas, las calabazas, incluso jitomates y plantas medicinales. Además lo tenían que comprar ellas. ¿Por qué? ¿Y su esposo? ¿Por qué él no? Finalmente era él quien tenía el acceso y el control de los procesos productivos del orégano.
Ella me respondió, él no gana ni un 5 porque solo cuando saca orégano, pero ahorita no gana nada. Además, ellos casi no saben qué es lo que se ocupa en la cocina. El dinero que se obtiene del orégano, ella no lo controla, a pesar de que participa activamente en la producción de orégano junto a su esposo y a los otros miembros de la comunidad. Para obtener algún dinero y comprar lo que se necesita en la casa, la señora Tere tiene que esperar a que una de sus hijas, que vive fuera, le envíe algún dinerito, o a que se vendan algunas medicinas naturales que ella hace junto a sus compañeras de cooperativa, que es un producto poco valorado en la comunidad. ¿Y el gobierno mexicano? Bueno, hace más de 40 años se olvidaron de sus comunidades y solo voltea a ver a las mujeres de las ruralidades cuando quieren lavarse las manos de sus responsabilidades. A pesar de que ellas ya tienen jornadas de más de 14 horas diarias, los programas de gobierno las responsabilizan de garantizar la salud, el cuidado y el bienestar de sus comunidades. Me contó que algunas plantas comestibles sí las consiguen en el monte, pero tienen que ir cada vez más lejos por ellas. La señora Tere tiene más de 70 años. Tiene varias enfermedades asociadas a la edad y a la carga de trabajo que ha llevado, y estas aquejan a su cuerpo. Me dijo que si estuvieran más jóvenes y fuertes, volverían a tener milpas y subirían a los cerros por el maíz como lo hacían antes. Yo me fui a dormir pensando que quizás si ellos hubieran estado en la asamblea, hubieran opinado otra cosa con respecto al orégano. Listo, Helen, sí. Podemos pasar a la siguiente dinámica. Queríamos que, bueno, quizás alguna voluntaria se ofreciera a contarnos cómo vivieron el último huracán o cualquier otro evento extremo que haya acontecido en sus países o en su región. Que nos pudieran contar un poco de su experiencia, qué les pareció, qué cosas vivieron con esto. Bueno, yo la verdad, eh, suena feo decirlo, pero para mí, era como ver una película. O sea, simplemente no dejaba de llover y uno está en su casa. Y, y simplemente era como estar en unas extrañas vacaciones obligadas porque no salíamos, pero igual aquí estaba toda mi familia, o sea, todos estábamos bien y contábamos con las condiciones para simplemente hacer nuestras 3 comidas al día, desayunábamos juntos, tomábamos café en la tarde juntos, podíamos ver películas y uno veía las noticias y era como ver una película, o sea, se sentía como muy lejano porque al menos para mi, digamos, mi barrio, mi cantón, era eso, era estar como, quédese en su casa, no salga, pero no sentíamos como esa cercanía de un peligro inminente, simplemente era como un temporal, o sea, no va a dejar de llover y listo. Te ibas a dormir, te despertabas, seguía lloviendo, otro día de estar en pijamas y ver tele. Entonces, suena feo decirlo, pero era así, o sea, uno sabía que había personas pasándolo mal y obviamente después vino la parte como de colaborar y bueno, se ocupan víveres y ropa y demás, pero en el momento eh, uno estaba tranquilo en realidad, o sea, no sentíamos como ese peligro de que el techo se nos fuera a salir volando o que simplemente las goteras nos llenaran la casa de agua o cosas así. Entonces, es eso. Tal vez para aclarar a las personas que no viven en Costa Rica, que el año pasado fue un año bastante fuerte para toda Centroamérica en términos de huracanes. Bueno, en general Centroamérica realmente no están afectados por huracanes, pero justamente el año pasado llegaron 3 y 3 huracanes de bastante intensidad y fuerza. Entonces era como muy inusual. Y bueno, tal vez como contando un poquito de mi experiencia, también era como Noelia ver como una película, porque acá donde vivo
casi no llovió. Pero sí sentí como mucha impotencia porque, o sea, como que uno ya trabajando este tema, uno sabe que, bueno, así van a ser las cosas y van a seguir siendo las cosas así o tal vez peor. Entonces, para mí va un poco de la mano como con un poco de tristeza porque pues esta es como la nueva normalidad y es como un poco reconciliar pues estos cambios. Quizás si alguna otra persona quiera como contar también o su experiencia con algún evento extremo. Quizás no tiene que ser el más reciente, también tal vez uno que les haya causado más impacto o que lo recuerden mejor. Yo nada más quería comentar el huracán que hubo en el, voy un momento, en el año 2018, creo que atacó mucho la zona norte del país. Me acuerdo que estaba trabajando, yo vivo bueno, para los que también no conocen ni nada, en San José, en la capital, tipo en Paseo Colón. En ese momento estaba viviendo en Paseo Colón, Sabana. Y en el trabajo como que nos dijeron a las personas que viven lejos que no se molesten en venir, pero realmente en San José se sintió como digo, una lluvia, un temporal, como cuando empieza a llover demasiado y son días de constante lluvia y vientos, pero no fue muchísimo más. Ya al ver las noticias bueno, en los mismos días, es como, o sea, eso está pasando ahorita en nuestro mismo país y uno ni siquiera está viéndose súper afectado de la situación. Entonces eso para mí sí me causó como mucho impacto del ver que eso está pasando acá y yo estoy súper bien a 300, 200 kilómetros, es lo que queda Guanacaste. Es como que ver esa diferencia como que sí me causó mucho y también yo estaba como alerta de que en cualquier momento se viene un ventolero y si yo salgo a caminar en la calle me puede llevar. Y también para agregar, o sea, a mí estas cosas del viento y de los cambios de clima drásticos siempre me ha generado como mucho. Yo estuve viviendo como bueno, unos años en Buenos Aires, en Argentina, y me chocaba mucho siempre el cambio de clima. Siempre me enfermaba cuando salía, no, cuando entraba el verano y salía el otoño, o este tipo era la primaria, ni me acuerdo. La cosa es que siempre me generaba como alergias y me enfermaba horrible. O sea, yo terminaba con el cambio de clima en el hospital con un nebulizador porque se me tapaba o sea, me terminaba hasta con sinusitis, una cosa así de lo fuerte que era todo eso. Y me acuerdo de los fuertes vientos. Yo vivía en un apartamento en el segundo piso y tenía enfrente a una escuela de monjas. Me acuerdo una vez que me fijé por el balcón de ver el ventolero que estaba haciendo y nada más escuchaba como el, ¿verdad? Y la pobre monja salió caminando. Y yo, señora, se la va a llevar el viento. O sea, nada más se le dio el vestido que se le hizo así y eso es súper peligroso porque siempre pensé que se venga una lata o un basurero o algo y podría matar a alguien. Pero esas son como mis experiencias de clima fuertes. También es porque uno vive como, sea como sea, en una burbujita donde tal vez no se afecta mucho en ningún tema de estos. Porque en el trabajo fue como, no vengan, trabajen desde la casa. Alguien que viva como en una zona rural y viva como de cosechas, ahí ya es como todo complicadísimo. Muchas gracias por compartir. No sé si pasamos a la siguiente sección o nos queda todavía tiempo. No, pasamos. Bueno, a partir de la historia de la señora Tere y bueno, y de las experiencias que ustedes nos contaban, queríamos hacerles como algunas preguntas para conversar un poco. Y bueno, la primera que queríamos preguntarles es, ¿por qué creen que existen que existen algunas diferencias en las historias de la señora Tere y las historias que ustedes nos compartían ahorita en este espacio? Hola.
¿Me escucho? Te escuchamos un poquito bajo, pero sí. Ah, ok. Sí, es que no tengo los audífonos, entonces. Me gustó mucho esa historia porque no sé, tal vez como la contaste me metí mucho y nunca había pensado en el orégano como algo, entonces nunca había pensado en dónde se sembraba. O sea, yo tengo uno para mí en mi jardín y ya, y a veces lo veo en la feria y también lo puedo comprar ahí, pero nunca pensaba como dónde se compraba, dónde se sembraba como a gran escala. Entonces fue como interesante también por ese lado. Y, y realmente me puso a pensar en esa situación de quién toma las decisiones, ¿verdad? En este tipo de escenarios, ¿verdad? Y me dio un poco como de impotencia también. Entonces yo creo que esas diferencias existen también un poco por cómo hemos sido como criadas. Eh, Ahora nosotras vemos como a nuestras parejas como personas con las que podemos tener un proyecto en común. eh, y bueno, la mayoría de nosotras tal vez no aceptaría como no ser tomadas en cuenta para tomar una decisión como, por ejemplo, qué sembrar y qué no sembrar en caso de que eso fuera lo que quisiéramos hacer, ¿verdad? Tal vez yo sí, en ese momento lo vi un poco raro, pero totalmente y acorde con la realidad de muchas mujeres. Y yo creo que muchas de esas diferencias es obviamente por donde a lo que nos dedicamos, que es tan distinto, pero también por un tema generacional. eh, y un tema en donde quizá más cultural, ¿verdad? Entonces, eh, yo siento que el hecho de que nosotras ya lo veamos distinto no hace desaparecer el problema. Y sí, me hace pensar mucho como en esta misión del feminismo, que tiene que ver con ayudarnos a nosotras a empoderarnos de muchas cosas, pero si se queda en la parte individual, de repente es como una trampa, ¿no? Porque pensé, yo ya pienso distinto y ya, listo, ¿verdad? Y eso no hace desaparecer el problema de que otras mujeres siguen, digamos, en espacios en donde es mucho más difícil y no se trata nada más de cambiar de mentalidad de un momento a otro, cuando ya toda la estructura de su comunidad está funcionando con otra lógica. Entonces, sí, pucha, me hizo pensar bastante en ese tema. Muchas gracias, Larry. Sí, de hecho, bueno, tocaste tres cosas importantísimas. Una es como que las violencias de género son estructurales y sistemáticas. Entonces, se pueden, en la historia se ven como en cosas que, por ejemplo, la señora Tere no se sienta a comer, sino que ella está ahí para servir, ¿no? O el hecho también de que ella no haya sido incluida, tampoco las otras mujeres de la comunidad en la toma de decisiones, eso son violencias estructurales, quiere decir que no solo se dan en la unidad doméstica, sino que suceden también a gran escala como a pequeña. Y bueno, otro, y bueno, esas son violencias que afectan las violencias estructurales de género nos afectan a todas, pero ahí entra el otro tema que tocaste muy importante, que es el de interseccionalidad. Hay otras categorías de opresión, hay otras opresiones, ¿no? Que funcionan al mismo tiempo que con la de género, que en el caso de la señora Teresa es que es una mujer que vive en la ruralidad, es decir, es una mujer rural y eso tiene otras implicaciones y que, por ejemplo, nosotras no vivimos necesariamente, ¿no? Digamos, el hecho de que tengan que vivir de la cosecha. De hecho, me pareció muy interesante, una compañera decía antes que justo no es como que ella haya decidido que ese era su objetivo de vida, que ella quería ser agricultora, ¿no? Sino que ella es algo que estaba así y tuvo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, bueno, el hecho también de que también usualmente las mujeres de las zonas rurales son de una clase baja y tienen que sufrir, digamos,
escasez en los servicios como salud y otros. Todas estas son como categorías de presión que se van uniendo y que van haciendo las cosas más complicadas para ellas y que justo nosotras quizás no sufrimos ese tipo de violencias porque tenemos otros privilegios. Y ahí viene la tercera cosa que mencionabas, que me parece súper importante, que tanto en justicia climática como en el feminismo es que tienen que ser movimientos colectivos, porque si se quedan en lo individual es como, sí, súper, ya puedo trabajar y puedo escoger mi carrera, puedo escoger mi pareja y pues hacer que esta persona me tome en cuenta en las decisiones como una igual, pero muchas mujeres todavía no, y están en situaciones de violencia estructural y sistemática que no les permite, y pues el feminismo consiste, y cuando hablamos de justicia climática también, que sea como una liberación para todas, ¿no? No podemos ser libres si nosotras, si hay compañeras que todavía no lo son. Entonces, súper acertado todo lo que dijiste. No sé si alguna compañera también quiere opinar con respecto a esta pregunta de las diferencias en las historias de la señora Teresa con respecto a las que comentábamos aquí. Yo me quedé pensando, no las veo a nadie, no sé si, bueno, me imagino me ven, pero bueno, no veo a nadie, estoy como en el celular. Me quedé pensando mucho como esta historia de generaciones, ¿no? Porque empezamos la charla hablando del que puede ir a la universidad, pero que también, bueno, quedarse, que ir, empezar a estudiar, dejar de trabajar, no ser más una parte como ese quiebre también entre lo que eras y lo que podés llegar a ser al recibirte con un título de la universidad, ¿no? El quiebre que significa ese también a nivel generacional y de comunidad. Y como que siempre me parece que tendemos a ir a buscar un poco más a las generaciones mayores, como experiencias y bueno, y ver todos estos ejemplos como el que vos estabas contando, ¿no? Pero al mismo tiempo me parece re interesante empezar a enfocar un poco más como los cambios en las generaciones nuevas, como en las chicas más jóvenes, como porque igual quizás a un montón de nosotras tuvimos la oportunidad de estudiar lo que quisimos, pero ¿realmente tuvimos la posibilidad de estudiar lo que quisimos? O más o menos como que igual todavía hay ciertos patrones en carreras que las mujeres terminan haciendo que finalmente no terminan de ser tampoco, no sé, yo por ejemplo el otro día estaba pensando acá, un montón de mis amigos, yo estoy en Estados Unidos, todos saben programar, ¿no? Todos saben programar, no importa qué carrera hayas estudiado, sabes programar para esa carrera. Yo conozco muy pocas mujeres programadoras, por ejemplo. No sé, me llama la atención eso, como también, digamos, el acompañarnos entre nosotras y el motivarnos y el contar experiencias y compartir para abajo, obviamente siempre mirándolo arriba y tratando de rescatar cosas, pero siempre como para abajo me parece que va a pasar el cambio. Y cuantas más generaciones o entre medio de eso que era como lo que vivieron nuestras abuelas a nivel género en la casa, en la distribución de las tareas y todo, que cada vez se va achicando, que para algunas de nosotras será un poco más fácil verlo desde el privilegio, pero como nuestra responsabilidad me parece que es como empezar como eso, ¿no? A motivar un poco a las que vienen abajo nuestro a nivel linaje de edad, como para motivar también la independencia por ese lado, que parece que está un poco más claro, pero no sé si tanto. Era eso nomás. Muchas gracias, Jimena. Sí, bueno, de hecho, se nos olvidó, a mí se me olvidó mencionar que sí, la cuestión de la edad también es pues otra categoría que entra en juego en la vida de la señora Teresa, ¿no? Que y además la cuestión del cuerpo, ¿verdad? De cómo en la historia se menciona que ella ya sufre de enfermedades que no solamente se asocian a su edad, que ya ahí entra como esta categoría de edad, sino que también a la carga de trabajo que ella ha vivido. Pero sí, tenés mucha razón con respecto a lo que decías y estoy muy de acuerdo. No, quizás una cree que a veces que escoge, pero creo que si nos ponemos a ver y observar las carreras que hemos escogido, también nos podemos empezar a dar cuenta qué tan relacionadas están con el trabajo de cuidados, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la división sexual
del trabajo. Y ahí volvemos a que es que sí, la violencia es estructural y pues encadena cada parte de nuestras vidas como mujeres, ¿no? Entonces es importante también eso, también en que la cuestión del ámbito doméstico, que en donde la mujer ha sido como relegada, y que es una forma de opresión, pues uno cree que es estar en la casa, pero no, el ámbito doméstico trasciende como los espacios y el tiempo. Entonces, pues sí, nosotras hacemos muchísimos trabajos de cuidado fuera del hogar, qué sé yo, en nuestros trabajos, cuando cuidamos a nuestras comunidades, cuando nos preocupamos por otras personas que tal vez no sean de nuestras familias, pero pues también son trabajos de cuidados. Entonces eso es importante que recalcaras. Sí, también una pequeña acotación. Ni hablar si son mujeres que tienen a cargo hijos, ¿no? O hijes, como que ahí hay como lo profesional, cualquier sea la clase social, va a estar recontra atravesado por eso. Pero yo pensaba en esto que hablaba Jime y vos, Vale, yo pensaba en lo de la oportunidad, solo hacer esta aclaración, y creo que también Larisa habló algo al respecto, que está bueno recordar y mencionar las cosas, y quizás el cambio tiene que ver con eso. O sea, es importante poder ordenar las cosas, las generaciones futuras van a tener las cosas mucho más claras, no sé, en relación a lo vincular. Yo veo que las pibas más jóvenes hoy resuelven más rápido. Nosotros estábamos 1000 años en una relación tóxica hasta que nos dábamos cuenta, y ahora le dura un año como mucho, ¿no? Como que hay como otra experiencia, pero pensaba en esto de la oportunidad, ¿no? Que por ahí Jimmy también lo decía, ¿no? Hasta qué punto uno elige, pero las oportunidades tienen que ver un montón con las condiciones culturales, políticas, sociales, donde estamos parados, donde mágicamente vinimos a nacer en este mundo. No sé, no es mágico, ¿no? Pero lo digo irónicamente, pero tiene que ver con eso, ¿no? No todas las mujeres van a tener las mismas oportunidades. Entonces es una mentira grandísima esta idea de que se quiere meter, y que sobre todo los países más neoliberales lo tienen súper desarrollado, de bueno, si vos no lo hiciste porque no quisiste, porque podrías haberlo hecho y no quisiste, ¿no? Mentira, o sea, no todo el mundo tiene la posibilidad, o todas las mujeres tienen la posibilidad de tener una entrevista de trabajo, de aplicar un trabajo, de tener lo que implica eso, ¿no? Bueno, y así un montón de cosas. Entonces, me parece que está bueno tatuarnos esta idea, porque nos criamos con esta idea también, ¿no? Como que el progreso iba a ser lo que vos realmente estés dispuesta o puedas hacer por vos, ¿no? Es una mentira eso. Sí, sí es súper importante, sí es una gran mentira. Y de hecho, pues estás abriendo paso también a las siguientes preguntas que queríamos hacer en esta dinámica, que es que si consideran que la señora Tere y las compañeras que comentaron aquí sus experiencias tienen alguna responsabilidad con respecto a lo que sucedió, bueno, en caso de los huracanes, a los huracanes, en el caso de la señora Teresa, pues a lo que sucedió con el orégano, con las sequías, con todo lo que sucedió en su historia. ¿Tienen ellas alguna responsabilidad? Creo que es un poco difícil como decir que son responsables o que no son responsables, porque al fin y al cabo, tanto ellas como al final toda su comunidad son víctimas de un sistema. Eh, es como una cadena, es como esta jerarquía, o sea, las señoras, tanto la señora Tere como sus compañeras, al fin y al cabo ellas están bajo la opresión de sus maridos, y al final todos estos hombres, que si bien es cierto, están por sobre sus esposas, siempre igual van a estar por debajo de una corporación, de un gobierno,
en este caso Walmart, ¿no? Que es el que maneja y manipula el precio. Entonces, es como una cadena al final de hechos y de opresiones que hace difícil como facilitar, digamos, ponerle nombre o definir quién es el culpable en una situación así, porque son personas que al fin y al cabo se ven abrilladas a optar por, digamos, en este caso, dedicarse a una actividad de monocultivo y dejar de lado pues sus costumbres, sus creencias, porque les vendieron esta idea de progreso, que al fin y al cabo la mayoría de las veces sabemos que esas ideas de progreso vienen también, es una máscara, ¿no? Es un disfraz para un montón de otras cosas, porque al final quien progresa no es la comunidad y quien progresa no es tu familia, quien se enriquece siempre va a ser pues la corporación. Entonces es complicado decir como que la responsabilidad recae solo en la comunidad que aceptó este trato de, en este caso, cultivar solo orégano, si sabemos que son personas que tomaron esa decisión un poco como por necesidad, o sea, buscando como una forma de subsistir, de mejorar sus condiciones, y obviamente viene esta persona externa y les baja cielo y tierra, y obviamente, pues, como decimos en Costa Rica, la necesidad tiene cara de perro, y entonces muchas veces optamos como por comprar esas ideas, ¿no? Comprar eso que nos venden, que nos quieren vender, que no siempre es como lo mejor. Entonces, no, no me gusta la idea como decir como sí, es culpa de ellas por aceptar el trato o es culpa de la comunidad por haber decidido dedicarse a eso, porque son personas que al final siento que se ven como ahorilladas a tomar esas decisiones. Entonces, qué difícil. Gracias, Noelia. Sí, de hecho, bueno, ahí ya señalaste como algunos responsables o sea, de las corporaciones y pues los gobiernos que han optado por políticas más neoliberales, que sí, que es triste, muy acertado tu comentario. No sé si alguna compañera más quisiera opinar con respecto a esta pregunta. Sobre si tienen la señora Teresa o bueno, alguna de ustedes que contaron su historia de responsabilidad sobre los sucesos. Vale, yo no sé si, o sea, no puedo dejar de pensar en qué momento podemos decir como, ok, la señora Teresa no tiene responsabilidad, bueno, y tal como Noelia lo explicó, me identifico mucho con lo que ella mencionó, pero entonces también cómo extrapolar eso a entonces quién, o si hablamos de qué es, que tiene responsabilidad sobre esas decisiones o sobre esas acciones, porque también, digamos que si yo, creo que fue, ¿quién comentó del huracán? De cómo vivió un huracán. Ah, bueno, no recuerdo ahorita, pero también como decir, bueno, y yo soy responsable sobre esto o no, o hasta qué punto también soy, o sea, mi pasividad no me vuelve víctima, pero no soy víctima, pero no soy responsable, o sí soy responsable, no sé, me hace hacerme todavía más preguntas. Creo que un aspecto de esa reflexión que siempre me gusta recalcar en este tipo de conversación es como con el tema de responsabilidad siempre hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si bien las personas son víctimas, tampoco es todo lo que son, ¿verdad? Cada persona tiene cierto grado de agencia dentro de su contexto o sus condiciones que viven. Y por otro lado, como siempre que se habla específicamente del cambio climático, se hablan como de cosas por, qué sé yo, ya no uso plástico y empiezo a usar mi bolsa, entonces ya estoy siendo más responsable con el clima y así se resuelven las cosas. Y esto es como una dinámica que viene mucho de las empresas petroleras, como de quitarse el tiro, es decir, como asignarle la responsabilidad de resolver esta crisis
a otras personas y nosotros no nos hacemos responsables y no tenemos nada que ver con lo que pasó, porque cada persona toma su propia decisión y contribuyó a este problema y se ignora mucho como estos factores estructurales de que están hablando ustedes. Es que a mí precisamente eso es lo que siempre, pucha, y yo que trabajo como en esto más directamente, incluso trabajo con sector empresarial, haciendo acciones de reducción de emisiones y etcétera, es como la duda que siempre me carcome. Entonces, sí, ¿cuál es mi nivel de agencia para hacer cambios y cuál es el que no tengo? Y a dónde está también el problema estructural y cómo llevo, cómo camino hacia también trabajar para resolver ese problema estructural. Hasta dónde llega mi poder o así, es como, no sé, es como mi crisis existencial todo el tiempo y también, o sea, lo que me enoja de trabajar en lo que trabajo, por ejemplo, de haber escogido la formación que escogí. A mí no se me olvida la vez que Valeria dijo, o sea, creo que no me acuerdo en qué estábamos y Valeria fue como, es que nosotros escogemos ese tipo de profesiones porque seguimos haciendo labores de cuidado. O sea, yo soy ingeniera y terminé metiéndome en una ingeniería que se dedica a cuidar, es en serio. Entonces me dio como, no sé, como frustración y como esa sensación de caer en una trampa sin, no sé, hice un arroz con mango de cosas, pero bueno, no sé, eso era lo que quería compartir. Gracias, Rosa. No, sí, tenés toda la razón. De hecho, sí, sí es importante como señalar eso que decía Helen. O sea, no solo, o sea, y es importante también que las mujeres sí sí tenemos y sí tienen respuestas ante estas cosas que están sucediendo y que no son su responsabilidad, pero tienen acciones y respuestas y luchas muy importantes. Y creo que es importante visibilizarlas y justo también pues tener en cuenta que las personas, las entes responsables de estos daños, incluso tratan de silenciarlas y creo que es vital que en nosotras en colectivo no permitamos que eso pase. Hay que visibilizar esas luchas, nombrarlas e incluso replicarlas. Ahí vi a Larisa levantando la manita. Dale. Sí, qué lindo eso que están diciendo. A mí también comparto esa inquietud con Rosa y yo creo que eso uno nunca tiene una respuesta totalmente definitiva, es algo que se va como aprendiendo y construyendo mientras vamos, como avanzando en el conocimiento de las cosas también. Y bueno, en aprender de los movimientos sociales y en aprender de, digamos, de todo esto que estamos hablando, yo creo que poco a poco vamos como sacando respuestas. Y también ser pacientes con nosotras mismas, ¿no? Porque si nosotras pensamos que, no sé, como que de repente nos recae, nos volvemos a poner también más responsabilidad, ¿verdad? Hasta la propia responsabilidad de entenderlo todo. Y la otra cosa que quería decir es que yo creo que estas personas, me gustó mucho esa respuesta de Helen, que es muy importante hablar de la agencia y de que sea como sea, desde donde nosotras estamos, también tenemos respuestas a estas cosas y como una autocrítica o no sé, reflexión, es que muchas veces estas resistencias no son las que nosotras queremos y no son las que a nosotros nos parecería como fashionable o la que a nosotras nos parece que debería ser la más ideal. Por ejemplo, yo me imagino que doña Teresa, desde su lugar, ¿verdad? Ya un poco adentrándome en la tercera pregunta, porque está demasiado relacionada con esto, tal vez ella, nosotros desde nuestro punto de vista diríamos, ay, mira, ella se debería divorciar de ese maje, o verdad, o ay, mira, ellos deberían, ¿verdad? Porque lo hacemos desde nuestro punto de vista, que quizá no es el más adecuado, y tal vez ellas ya tienen como sus modos de resistir
Por ejemplo, estar en un grupo de la iglesia. Eso es algo que nosotros tal vez no lo vemos como, wow, qué gran, ¿verdad?, disrupción. Pero tal vez desde su modo de vida, pertenecer a un grupo de mujeres en la iglesia o a un grupo que, digamos, ayuda a las preocupaciones de la comunidad, es una forma de resistir porque es un espacio de organización, es un lugar de redes de apoyo, es esa primera respuesta que va a haber en caso de que venga un evento extremo, o es ahí donde se canalizan como recursos económicos para cuando la comunidad sufre algo. Muchas veces estos actores que están más cerca no son los que quisiéramos, no son la municipalidad, no son el Estado, no son la Comisión Local de Emergencias, son otros espacios de interacción como las iglesias o no sé, algunos otros espacios o tal vez, por ejemplo, las escuelas o así. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es aprender a ver quienes están resistiendo, cómo lo están haciendo, y escuchar y prestar atención y darse cuenta que sus formas de luchar frente a esas cosas quizá no son las mismas que nosotras pensaríamos que son las ideales, ¿verdad? A mí se me ocurriría que las mujeres de esa comunidad podrían tener una parcela en común en donde siembren el maíz que ellas quieren y de alguna forma proveerse, digamos, un ingreso o algo así, pero que no implique recursos externos. Ahí es donde uno dice, pucha, es que debería haber alguien que apoye a ella sacando plantas medicinales para que ella pueda tener un ingreso, ¿verdad? Pero no es una respuesta definitiva, porque sí debería haber más apoyo desde afuera, pero si ellas se sientan a esperar el apoyo desde afuera, ¿verdad? Es como... Gracias, Lari. De hecho, te quisiera como contar no el final de la historia, pero parte de la historia. Pero antes de eso, me gustaría como hacerles una pregunta con respecto a lo que decías de que tengan una parcela en común en la comunidad, que creo que les dije que eran como 192 personas. Ninguna de las mujeres es propietaria de la tierra. Incluso hay terrenos comunales, pero los controla, digamos, la asamblea del pueblo, que bueno, antes no había ninguna mujer y ahora hay como una. Entonces mi pregunta sería así como, ¿qué harían? ¿Es factible como tener para ellas una parcela bajo estas condiciones? Estoy viendo que... Ah, bueno, Jenny, dale. Gracias. Bueno, un poco relacionado con lo que están hablando y lo que contaban y las preguntas acerca de la culpa, bueno, y con las opciones o posibilidades de cambio, pensaba yo, en nuestro país asesinan muchísimos líderes y lideresas, y la muerte de las lideresas es brutal, es muy fuerte acá. Hasta en eso hay una desigualdad, ¿no? La muerte de los hombres es mucho más, bueno, no quiero decir sencilla, pero la de las mujeres es atroz, es decir, primero son violadas o asesinan a sus hijos y luego a ellas o enfrente de sus hijos. Y eso genera mucho miedo en otras mujeres. Entonces, al respecto de la culpa, pensaba yo, me siento más culpable yo de no hacer nada y de juzgar y decir deberían hacer esto o deberían hacer lo otro con respecto a lo que mencionaba Larisa. Y sin embargo sigue habiendo mujeres campesinas, indígenas, lideresas, y ponen su cuerpo y su alma frente a los cultivos ilícitos, la minería ilegal. Algo similar sucede acá con la caña, con el ejemplo del cuento que compartían ustedes. Y es el valle que queda muy cerca a mi
a mi ciudad en la zona rural, pues es devastado totalmente y es sembrado de caña. Los campesinos ya no hacen más que esperar a la caña y a que los grandes azucareros las recojan y no hay más que hacer. Entonces, pensaba yo cómo todo eso confluye y la culpa la siento yo más, ¿no? De pronto al solo hablar, pero hay que empezar a actuar. ¿Qué se puede hacer de manera diferente? Y es todas estas sinnúmero de posibilidades que puede generar el campo y unirnos como mujeres y bueno, estar aquí también tal vez ya es un paso personal para mí, ¿no? De comprender que suceden muchas cosas en mi entorno y tal vez detrás de este computador solamente hablo, pero bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué opciones hay de unirnos, de pronto no en ese espacio de cultivo juntas, pero sí de otras ideas, ¿no? Y que esto se pueda replicar. Entonces, claro, hablar de culpas es complejo, emociones personales que a cada una nos tocan de una manera diferente, pero empezar a mirar ese tipo de soluciones se pueden lograr y romper también un tanto con ese miedo que la violencia ha generado. Difícil, es muy difícil dar ese paso. A mí me da un miedo decirle al vecino que le baje a la bulla, ¿no? No sé, y veo yo que hay mujeres que ponen su cuerpo para que no haya más minería. Entonces, pienso yo en toda esa serie de miedos también internos que se nos generan en nosotros y siento también un poco de culpa, pero bueno, ¿qué voy a hacer al respecto, no? ¿Y qué puedo hacer para cambiar ello? Bueno, de hecho, mencionas algo muy importante porque la violencia que se ejerce hacia nosotras las mujeres y que se ejerce sobre todo de esa forma tan brutal y tocando nuestros cuerpos es una forma también del patriarcado de enviar un mensaje, ¿no? Y justo un mensaje de miedo. Y es una forma de mantener pues, el control, de buscar mantenernos silenciadas. Y me parece como muy importante esto que dices, que no, ya no vamos a estar más calladas, ¿verdad? Ya es hora, vamos a... Vale, se quedó pegada, sí, ¿verdad? Creo que perdimos a Valeria, sí. Se quedó Y creo que congelada. sí. Sí, la perdimos. Voy a ir a buscarla, mentira, pero sí voy a ir a buscarla, en serio. Ah, se le cayó el internet. Ok. Bueno, mientras esperamos a Vale, queríamos como pensando como en qué podrían hacer, bueno, la señora Teresa y las otras personas como en esta situación. Queríamos resaltar también, y va un poco de la línea con lo que dijimos sobre, ¿verdad? Como estas soluciones que nos plantean las empresas petroleras y este tipo de, como de arreglo artificial a un problema que realmente es muy grave. Entonces, aquí sacamos algunas algunos titulares que nos llamaron la atención, en donde, por ejemplo, ya entró, vale. Bueno, por un lado, se nos pintan como la gran salvación, ¿verdad? Que las mujeres son las que nos va a salvar de esta crisis, que nos van a sacar de esta crisis porque tienen tanta agencia y bueno, como por su relación con la naturaleza y los trabajos, perdón, de cuidado que ejercen, son como las personas más adecuadas de enfrentar estas crisis que estamos
estamos enfrentando y realmente es como un poco peligroso hablar de esta forma porque pues solo por ser mujeres no quiere decir que tenemos una relación diferente o especial con la naturaleza que los hombres, o solo porque nosotras ya ejercemos el trabajo de cuidado, quiere decir que, bueno, también nos vamos a encargar de rescatarnos a todos y a todas de esta crisis y pues salvarles el pellejo, ¿verdad? O sea, como que es un poco como, bueno, quisiera como que empecemos a pensar un poco más allá de este binarismo. Y bueno, veo que Vale ya vuelve a entrar, entonces no sé si querés hacer algún comentario o seguir. Hola, perdón, se me cayó el internet y yo así como, ¿qué está pasando? Están ya en lo de las soluciones falsas, ¿no? No, es que no sé qué has dicho, entonces pues creo que voy a retomar un poco el hilo y ya. Ok. No entendí, Vale, si vas a hablar o no. No, te doy la palabra para retomar un Okay. poco el hilo de lo que está pasando y ya ahí pues intervengo. Okay. Bueno, está como ese lado de las soluciones falsas, ¿verdad? Aquí otro titular que dice las mujeres, la fuerza que el medio ambiente necesita, que tienen un papel fundamental en la protección del patrimonio natural. Entonces aquí vemos como el otro lado de la moneda, que bueno, muchas veces cuando hablamos de cambio climático a las mujeres se les pinta como víctimas. Y se les saca mucho provecho de esta narrativa para, qué sé yo, para sacar fondos de proyectos, para implementar diferentes tipos de campañas y ese tipo de cosas. Por el otro lado, también se nos asigna la responsabilidad de sacarnos de esta crisis, de solucionar ese problema. Entonces es como, bueno, por un lado somos víctimas, pero por otro lado tenemos que salvar el mundo. Y es como, no, no, así no deberían ser las cosas. Y por eso como pienso yo que es tan importante pues el feminismo y este enfoque interseccional, porque todos y todas formamos parte de un sistema mayor y no somos aparte de lo que está sucediendo alrededor nuestro. Pero también tenemos como que entender que operamos desde diferentes perspectivas y de diferentes, no sé, opresiones, privilegios, y que todo esto influye a la hora de nuestro actuar. Entonces, me gustó mucho la reflexión de Jenny que decía como que, bueno, más allá como de pensar que todo esto es un problema, ¿cómo puedo yo aportar? Encontramos este video hermosísimo que les vamos a compartir y es cortito, es como de 2 minutos 30 segundos. Le voy a poner play y me avisan si no lo escuchan. No, tenés que, cuando das compartir. Sí, compartir sonido. Compartir sonido, exacto. Ahora sí. Yo soy Antonella Calle del colectivo Yes Unidos. Yes Unidos nacemos en el 2013 a partir de que Rafael Correa decide cancelar la iniciativa Yasuní TT. La iniciativa Yasuní TT lo que planteaba es dejar el crudo del Yasuní en el subsuelo a cambio de una compensación económica por los países que históricamente han contaminado. Desde ahí nace la iniciativa de recoger firmas para ir a una consulta popular que el pueblo ecuatoriano decida sobre si explotar o no. Se recogieron todas las firmas que eran necesarias, pero fueron puestas como si fueran falsas, no válidas, y así se descalificaron más del 60%, violando los derechos de participación de 757,000 personas que firmaron a favor de una consulta. Tenemos las firmas necesarias y también más del 1 por 1000, ¿no?, de las firmas.
Si en verdad se quiere combatir el cambio climático, hay que replantearse el modelo extractivo. El foco de discusión no está ahí porque hay intereses económicos y se caen estos discursos muy superficiales de salve el planeta, usa una funda de tela, ¿no? El cambio climático / extractivismo con el patriarcado van mucho de la mano. Los dos sistemas plantean o buscan beneficiar a unos pocos a costa de la vida, básicamente, en resumen, de otros seres vivos. Creo que es algo urgente que siempre esta lucha por el cambio climático vaya de la mano del feminismo. Es pensar la vida desde una manera mucho más horizontal. Estamos luchando por unos territorios, por el agua, por la vida y cosas así, pero no estamos luchando de la mano con nuestras compañeras que también están exigiendo autonomía de sus cuerpos, de sus vidas, que no les toquen, que no les violen, que no les maten, cosas muy básicas como exigimos con el tema de la naturaleza. Si no nos pensamos interseccionalmente en los espacios, si no pensamos que en donde está la lucha contra el cambio climático tiene que estar el feminismo, no podemos seguir caminando o luchando juntos, porque no vamos a aceptar más espacios sin nosotras. Y bueno, creo que Vale quería hacer un comentario. Sí, bueno, como me sacó el internet así de repente no pude comentarles lo que prometí cuando Lari estaba contando lo de lo de la parcela y lo de estas luchas cotidianas y que, bueno, no es el final de la historia, pero me parece importante, ya que comentaste esto, Lari, comentar que sí, que las señoras sí de la comunidad esta del orégano sí tienen su resistencia, sí tienen su lucha. Ellas conformaron una cooperativa y ahorita, bueno, empezaron con 30 señoras, ahora son 5 porque pues así son las luchas. Eh, y pues ellas con muchísimo esfuerzo y con todos los obstáculos que implicaba para ellas, lograron reclamar un terreno comunal en donde construyeron lo que ellas llaman la Casa de la Medicina, porque es una de las grandes problemáticas de esa comunidad, es no tener un hospital cerca. Entonces, ellas trabajan ahí sus medicinas naturales y además ya están como planteando, que seguramente ya lo hicieron, por las cuestiones de COVID no he logrado como conversar más con, pero están construyendo un invernadero para sembrar sus tomates, sembrar pues cosas que necesitan para llevar como una buena nutrición y que les está faltando. Entonces sí, esa es la lucha de las señoras compañeras de doña Teresa. Nada más quería comentarles eso. Me alegra tanto escuchar ese final. Y bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. Entonces les quería proponer una pequeña dinámica más. Y les quiero proponer que piensen, digamos, en todo lo que pensamos, ¿verdad? Todo lo que conversamos hoy, lo que conversamos sobre cómo el feminismo debe jugar un papel fundamental en la lucha por la crisis climática y en qué consiste la justicia climática y todo lo demás. Me gustaría que tomen unos minutos para pensar, bueno, ¿qué es la justicia climática para mí? ¿Cómo lo veo yo en mi territorio? Y luego, si quieren, les propongo que lo borden una frase. Y puede ser en el diseño hermoso que nos hizo Priscila o puede ser aparte, como lo quieran hacer. Y luego, pues, si nos dan permiso, nos gustaría muchísimo compartirlo en redes y bueno, que eso quede como una pequeña cápsula, digamos, de cómo quedó esta sesión. Entonces, bueno, ahí les dejo sembrada esa pequeña semilla. Y bueno, si lo hacen y lo terminan, entonces lo comparten con nosotras, lo pueden hacer por medio de redes o
o por el correo que les enviamos y ahí estaremos recibiendo las frases que han bordado. Y bueno, por último, creo que Rosa nos iba a ayudar con unas pequeñas preguntas. Estamos haciendo, sí, gracias Helen. Estamos haciendo un par de preguntas sobre unas como más administrativas. Bueno, no, las dos son como un poco más de la logística. Como ven, este es un proceso de crecimiento que hemos estado construyendo, mucho de construcción, y aquí estamos haciendo también un experimento, ¿verdad? Entonces, voy a compartir rápidamente mi pantalla porque les voy a hacer dos preguntas, pero les voy a pedir que usen una aplicación que se llama menti.com. Perdón, entren a un sitio web. Pueden hacerlo desde el buscador de su teléfono. Voy a escribirlo en el chat nada más. Antes de, ok. Menti.com, simplemente lo ponen así en el buscador web y les va a aparecer para que hagan preguntas. Les va a pedir un código. Ok, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Y están viendo la pregunta, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, esa pregunta, para que ustedes puedan responderla, uy, que acabo de perder al chat. Odio esta actualización de Zoom. Para que puedan responder esa pregunta, entran a menti.com, tal y como dicen las instrucciones arriba, y van a colocar el código 83858741. Lo estoy escribiendo en el chat, por favor revise, Helen, revise que se lo puse bien. Ahí anda. Gracias. Entonces, para que me respondan a esta pregunta, pueden copiar y pegar el código para que no se hagan enredos con los números. A mí me es más fácil hacerlo así. Y pueden ir respondiendo de dónde nos acompañan, la ciudad y ojalá el país, porque hemos escuchado acentos distintos y eso nos llena también de mucha alegría. ¡Ay, qué emoción! Ok, vamos a dar unos minutitos para que se llene más de más respuestas. Ok, vamos a ver cuántas somos por aquí hoy. Creo que ya estamos todas, ¿verdad? Somos 11, 12. Sí, porque yo no completé la mía, entonces todo bien. Excelente. Ok, de verdad nos alegra montones saber que hay compañeras de todo el continente. Eso es como, oh, wow, no sé, nos llena mucho de felicidad. Y bueno, y también yo fui testigo de la labor de condensación de información y de cosas que querían hablar Helen y Valeria. Y dentro de toda la filosofada que hicimos y todas las discusiones que tuvimos, y bueno, más de lo que ellas tuvieron, yo también les preguntaba, nos preguntábamos si para ustedes sería interesante conocer más sobre estos temas, precisamente seguir conversando sobre la interacción entre género, justicia climática, y si hacíamos. Bueno, ya veo que hay gente respondiendo. Siguen en el mismo momento, ¿verdad? No se salgan. Hay una segunda pregunta, ya pueden pasar. Si les gustaría, por ejemplo, que hagamos pequeños takeovers del Instagram de la Ruta del Clima, incluso las compañeras de Club de Bordado pueden también hacer takeovers por ahí, con 20 minutos, así rapidito, para hablar sobre el tema, o si prefieren una sesión 2.0 de un encuentro de género y bordado, y podemos incluso seguir bordando este diseño precioso que confieso que me dio un poco de dolor de cabeza pasarlo a la tela, pero que fue súper interesante también hacer ese ejercicio. Hasta mi pareja me ayudó porque él es más hábil calcando cosas que yo. O si hacemos los lives o qué hacemos. Entonces queremos también como conocer su opinión, porque parte del interés de esto es seguir intercambiando opiniones y temas, como les mencionaron al inicio mis compañeras.
El tema que sigue es es más específico hacia, ay, se me acaba de olvidar, Helen. Justicia, específicamente. Participación, gracias. Participación, que es un tema muy fuerte de la ruta del clima. Entonces, no necesariamente vamos a hablar de género. Entonces, si quieren hacer bueno, oh por Dios, quieren hacer una segunda sesión. ¡Ay, qué emoción! Sí, ¿verdad? Porque podemos seguir hablando de esto horas y horas. Dino, ya hablaron. Bueno, tenemos 9 votos, nos faltan votos, pero no sé si Valeria, Helen, bueno, yo no he votado, no sé Helen y Valeria si votaron. Para que también voten, compañeritas. Y adelante. Que ya voté yo. Bueno, gracias, vale. Sí, ahí faltan, ok, buenísimo. De ahí yo creo que el público habló, Valeria y Helen, y las colegas del Club de Bordado también, yo creo que también igual la idea de tal vez hacer estos lives no sigue completamente descartada, entonces también pueden visitar nuestras redes y las redes del Club de Bordado de Costa Rica para que también tengan más información. Y no nada, le paso la palabra a las compañeras. Gracias por votar, gracias por darnos esta pequeña retroalimentación. Igual si tienen, por ejemplo, cualquier duda, comentario o incluso crítica, creo que todos recibimos el correo de Valeria, ¿verdad? Entonces pueden escribirle a Vale y ahí nosotras vamos también ajustando como parte de todo este experimento, proyecto que estamos llevando a cabo con el apoyo de las compañeras del Club de Bordado. Ya me callo. Gracias, Rosa. Y bueno, al parecer vamos a estar haciendo un segundo encuentro sobre género específicamente. Entonces, bueno, ahí podemos ver la siguiente fecha. Ahí lo conversamos y próximamente les estamos avisando cuándo lo vamos a hacer. Vale, no sé si quieres decir unas palabras de cierre. No, bueno, que muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos esta oportunidad de conversar estos temas y de abordarlos. Y bueno, también como a modo de reflexión final, que también esto es una forma de lucha, ¿verdad? Y pues que nadie nos diga lo contrario. Estamos aquí, bueno, puras mujeres en este caso, que está genial porque estamos hablando justo de eso y estamos conversando de cosas importantes y pues incluso reflexionándonos aspectos de nuestras vidas y aspectos estructurales de nuestros países, bueno, y más bien de nuestra región. Entonces, me parece que es una forma de lucha importante y que tenemos que tomarla como tal. Y otra vez agradecerles, es muy emocionante. Gracias, y de igual forma desde el Club del Bordado agradecerles un montón por acompañarnos, a las chicas de la Ruta del Clima por tener esa capacidad de condensar esa información, como dijo Rosa, que al fin y al cabo ustedes son las profesionales en el tema y las que pues nos están instruyendo sobre todo lo que tiene que ver con cambio climático. Súper agradecidas y muy contentas también de saber como que hay tantas chicas como que comparten el gusto por el bordado, pero que también se interesan por esos temas que también son súper urgentes y que qué rico poder tener esa chance de como compartir todas estas informaciones y todas estas opiniones con personas que además pues les guste bordar. Me parece muy bonito ahí el clash, entonces les agradezco un montón y desde el club también les agradecemos como por acompañarnos en estos encuentros. Muchas gracias. Bueno, y así cerramos. Muchísimas gracias. Podemos hacer una foto rápida. No sé si cómo van con el avance de sus bordados también. Yo no he hecho nada.
¿Listos para la foto entonces? En 3, 2, 1. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Chao, nos vemos. Gracias. 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 Gracias a Chao. todas. Chao. Gracias.